Paz y gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. El Señor los siga bendiciendo. El Señor los siga, se siga mostrando su presencia, su poder y su gloria a usted, a su vida y al de su familia. Bendito sea el Señor. Jesucristo, la verdadera provisión. Jesucristo, la verdadera provisión. Y vamos a Génesis capítulo 50. Vaya al versículo 15. Y mis hermanos queridos, mientras buscan allí Génesis 50, 15, las personas creemos, la humanidad cree que la provisión está, como en buena manera Dios lo dice en Génesis, ¿sí? Capítulo 1, 2 y 3, donde la tierra es la que nos da, ¿sí? Nos da sus frutos, el cielo nos da la lluvia, amén, las plantas allí, los animales y podemos, y la minería, etcétera, 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 y que en la tierra tenemos todo lo suficiente para poder vivir, y es una verdad, es una realidad. Pero a veces nosotros como seres humanos aprendemos a confiar más en la creación, más en nuestro trabajo, más en nuestro intelecto, en nuestra profesión, y lo que hacemos es vender productos y servicios, ¿sí? Para obtener beneficios. Entonces nos confiamos en ello. El campesino se confía en que allí arroja la semilla y en un periodo de tiempo va a levantarse, a crecer, a dar ramas, a florecer y dar fruto. Y ahí saca su cosecha y eso es su dependencia. El ganadero lo mismo, entiende, ya él sabe, ha manejado con destreza, con sabiduría. Para eso están los veterinarios, el campesino está la agronomía, etcétera, las ciencias, y decimos, eh, mi ganado es mi riqueza, ¿sí? La leche y todos sus derivados de la leche, ahí está, para poder tener la provisión, amén, y está bien correcto. El profesional, pues, lo que hace eh, es a través de sus conocimientos, ofrecerlos. Y en sus conocimientos, ya sea abogado, ya sea ingeniero, ya sea médico o cualquiera de las otras funciones, pues está dando un servicio y tiene a la vez una contraprestación, que es el dinero, ¿verdad? La provisión para llevar a su casa. Y todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Lo único un poco delicado es en el sentido de que ya las personas dejan de depender de la fuente verdadera, porque la fuente de provisión, la fuente de riqueza, la fuente de prosperidad no son la naturaleza, no son la minería, no son la tierra que produce, sino hay una fuente principal y la fuente principal es Dios. Ahora bien, vamos a Génesis capítulo 50, versículo 15, y dice el Señor aquí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Señor, nos da entendimiento para comprender lo que vamos a tratar. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de su padre. Y José lloró mientras hablaban. Entonces ahí está. José, después de haber sido bendecido, después de haber ido a la cárcel, después de haber trabajado con Potifar un tiempo, entonces trae a su familia desde Canaán, desde tierra hermosa, hasta Egipto por la necesidad que se estaba determinando en la tierra. Y es que Dios, el Todopoderoso Padre, le había advertido en sueños al rey, al presidente de Egipto, que iba a suceder una situación a futuro, ¿sí? Que iba a suceder una calamidad de hambruna, ¿sí? 7 años por 7. ¿Y a quién se lo relató al Señor? Se lo manifestó al rey, al presidente de esa época, al faraón de esa época. Y Dios levantó un hombre así como, como la mujer, como esta jovencita, esta niña que estaba allí trabajando para Naamán. Dios levantó a alguien para bendecir a alguien y para bendecir a una familia, para bendecir una sociedad y una nación, que es en este caso. El pueblo asirio con el general Naamán fue bendecido porque de una jovencita, una niña que fue secuestrada, que trabajó allí en servidumbre como esclava, Dios pudo bendecir al general Naamán.
Y así también pasa en esta tierra de Egipto. Dios bendice a través de un esclavo, alguien que vendieron por unas piezas de plata, pudo bendecir a toda una nación y bendecir también al faraón de esa época. Y pudo bendecir también a una nación, y no solamente a una que fue Egipto, sino también al pueblo de Israel, porque se reveló a ellos. Y a veces tienen que pasar crisis, ¿verdad? A veces tienen que pasar estas situaciones. Ahora bien, aquí, retomando la palabra de Dios, dice el Señor, ellos tenían temor, tenían miedo porque dijo, murió papá. Ahora nuestro hermano, como lo vendimos como esclavo, va a desquitarse de nosotros. Y una cuestión, falta de perdón, porque ya José los había perdonado. Pero ellos no se sintieron perdonados, estaban culpados, se sentían culpables. Y José lloró mientras hablaban, ¿sí? ¿Y por qué lloró José? Quizá lloró por la razón de que sus hermanos no le entendieron y no creyeron que iba que ya los había perdonado. Ellos no se perdonaron. José ya había perdonado, Padre de la Gloria ya había perdonado. Entonces inundaba un temor en ellos. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Eso ya ha pasado anteriormente. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿sí? Y diríamos a muchos pueblos. Amén. Y ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló de corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Larga vida se llama el Señor. Ahora bien, note usted, el versículo 21 es fundamental. Ahora pues, no tengáis miedo, si están aterrados, están asustados. Yo os sustentaré a vosotros. Alguien puede decir gloria, diga gloria a Dios. Como un esclavo, como alguien que estaba en la cárcel, como alguien que estaba sufriendo por necesidades, ahora por el poder de Dios, por la gloria de Dios, es sustentador de sus hermanos. Y no solamente es sustentador de sus hermanos, sino también es sustentador. Es un hombre que bendice a sus hermanos y a sus familias, a su padre y a su familia, a su casa. Y ahí está el Señor, Dios proveyendo. ¿De dónde iba a sacar José para poder sustentar a sí mismo, a su cónyuge, a sus hijos y a otras familias? Y es más, para sustentar a un país tan grande y tan poderoso que era una potencia mundial en esa época, que fue Egipto. Y para que la gloria de Dios pudiera descender a esas personas y pudieran muchos ser salvos. Entonces ahí usted lo puede usted notar. Dios le dijo al faraón que iban a suceder cosas terribles, pero solamente a través de su siervo fue que le mostró el Señor. Entonces se da cuenta, iban, como aquí en Colombia, nosotros tenemos un presidente, el presidente Iván Duque. Amén. Qué bueno es que se levante en medio del pueblo de Dios, gente, personas, hombres de Dios, y a cada uno de sus presidentes en cada nación donde usted se encuentre, también Dios, el Todopoderoso, les muestre y les enseñe lo que debe ser. Porque los presidentes, los líderes de empresa, los líderes de instituciones educativas, los líderes de familia necesitan a alguien que les oriente, que les aconseje, que les muestre el camino, y qué bueno que hayan hombres y mujeres de Dios que le muestren qué es lo que ha de hacer. Así Dios levanta chicas, niñas, como fue en el caso de Naamán, también Dios levanta, que así Dios levantó a Danieles para que reyes fueran bendecidos. Dios levantó mujeres como Esther también, para que los pueblos tuvieran conocimiento y entendimiento de ello. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor preparando el corazón allí con Potifar? Trabajó muchísimos años con Potifar y levantó una familia, levantó también una casa. Y después estuvo en la cárcel, y también todo lo que estaba allí Dios lo prosperó, porque estaba el Espíritu Santo con José, andaba el Espíritu Santo con José. Ahora bien, eso es entender que la provisión no viene de nuestros conocimientos, porque el que le dio entendimiento y sabiduría a José fue el mismo Dios, esa es la fuente generadora. Y eso no podemos olvidarnos. En Marcos capítulo 10, versículo 17-27 va a encontrar algo. Vaya Marcos 10, 17.
al 27 vamos. El joven rico podía servir a Dios, y eso es así. Uno puede servir a Dios desde la riqueza, ¿cierto? Desde la apariencia de sus bienes. Y dice que el Señor, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de Jesús, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Viene este joven, Marcos 10:17. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Y usted puede decir glorias porque eso es una realidad. Los mandamientos sabéis, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, ¿sí? No defraudes o no mientas. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó. Aquí es poderoso lo que dice el evangelista Marcos. Entonces Jesús viéndolo le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. A mí me impacta mucho y creo que a usted también le impacta cuando dice, y Jesús sabiendo y viendo y creyó, sabía que este joven no mentía, él estaba cumpliendo los mandamientos, él lo estaba haciendo. Pero él, o sea, el joven rico, afligido por esta palabra, se entristece porque tenía muchas posiciones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas o los que confían en sus riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían, ¿sí ven? Allí el Señor lo aclara un poco más, porque dice a los que tienen, pero aquí el Señor lo aclara y dice a los que confían, ¿sí? Amén, tener y confiar, o sea, estaba seguro de sus riquezas, y pero era muy fácil no robar, porque ¿para qué? ¿Qué sentido tiene robar a alguien si tiene allí? Si tiene sus casas, su finca, ¿sí? No, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y era un hombre de Dios, amén, un hombre que confía en Dios, entonces tampoco lo va a robar a alguien y va a ser ambicioso. Era un hombre que confiaba a su manera en Dios. ¿Quién necesitaba fornicar o adulterar si tenía quizás la mujer más hermosa del pueblo, de la ciudad? ¿Sí? ¿Qué sentido tendría él de mentir si toda su confianza está en la riqueza y no había ningún sentido en ello? Entonces, ¿se dan cuenta? Para él era muy fácil servir a Dios, ¿sí? Muy sencillo, porque tenía todos los elementos, todos los recursos, todo lo necesario para poderle servir. En el versículo 25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, porque el rico confía en su riqueza. Amén. El camello confía en su fuerza. Amén. Entonces Jesús, mirándolos dijo, para los hombres, bueno, el versículo anterior, el versículo 26, se asombran diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí está el fundamental, está hablando de salvación. Dios nos provee, amén. Dios no nos va a faltar nada porque Dios es nuestra verdadera provisión. Pero qué maravilloso cuando el Espíritu Santo toca a algunos de ellos y empiezan a preguntarse entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque hay un interés necesito salvación, estoy mal y necesito ser salvo. Entonces, ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Entonces, estoy mirándolos para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Hay cosas que nosotros no vamos a entender y no vamos a terminar por comprender ahorita que tengamos esta naturaleza humana. Pero que sí es cierto, hermanos, que algún día va a ser claro para nosotros y que la salvación no viene por obras, amén. No viene por lo bueno que seamos o lo lindos que seamos, ¿sí? O por lo que tengamos, sino viene por gracia de nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermano, es cuando se tiene todo, pues es para qué se ambiciona, ¿no? Un paraíso, para qué se ambiciona un cielo, o para qué se ambiciona un Dios, o para qué se necesita un Dios. No hay tal necesidad. El paraíso está aquí en la tierra, muchos lo dicen, ¿sí? Y amén, en cierta manera es correcto. Pero el paraíso lo provee alguien mejor y es Cristo, nuestro Señor y Salvador. En el Salmo 78, perdón, Salmo 78, 19, dice el Señor allí, hablaron contra Dios. Esto es aquí Israel que está en el desierto,
Salmo 78, 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá tender mesa en el desierto? ¿Podrá podrá tender una mesa en el desierto con comida, con bebida? Se preguntaban los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿podrá ser esto posible? Y la actitud en la que lo decía era una actitud de desconfianza, no fue una actitud de esperamos en que haya mesa en el desierto, esperamos a que Dios, porque la fe en ellos estaba apartada, usted bien lo sabe que por esa falta de fe duraron 40 años allí en el desierto, en una cruce que solamente era de 15 días, máximo 10 días, más de 3 millones de personas. Pero ellos decían eso, claro, 3 millones de personas, ¿cómo puede Dios darle comida y bebida a 3 millones de personas? Si 300.000 son muchas, si 30.000 son muchas, si 300 personas son muchas, si 30 personas, si 3 personas, es difícil sustentar, dirán algunos, ¿no? Desde su realidad. ¿Cómo puede ser que yo pueda sustentar a mi cónyuge y a mis 2 hijos? Piensa en esto, piensa en esto. Y ojalá su fe se fortalezca. Dios puede sustentar a usted y a sus 3 hijos, porque pudo sustentar a 3 millones de personas en el desierto, dándoles de donde no existía, porque Dios es la provisión. Cuando estaban allí en el desierto, muchos lloraban y se lamentaban y decían, no tenemos comida. Pues sí, por supuesto, porque para tener hambre se necesita, para poder comer con deseo se necesita tener hambre. Y no hay nada mejor que comer cuando se tiene mucha hambre. No hay nada mejor para nuestros sentidos que beber cuando se tiene muchísima sed. No hay nada mejor, no se valora de una mejor manera cuando se tiene muchísimo frío y poder recibir cobija. No existe otra forma. Y así somos nosotros los seres humanos. Somos muy díscolos, ¿sí? No aprendemos a valorar lo que tenemos. No aprendemos y debemos aprender a valorarlo. Eso es una meta que nosotros tenemos que hacer y realizar. Aprender a valorar lo que el Señor nos da. Aprender a valorar lo que tenemos en el momento. Y a desear más, amén. Pero en Cristo, en Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. En Marcos capítulo 6, versículo 34 y 44, ahí está la explicación. Y ahí está la respuesta para estos hombres y mujeres que estaban allí en el desierto. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Marcos 6:34. Respondió Jesús y les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Señor, dale, para esta época eran 5.000 personas, dicen en las Sagradas Escrituras, y dale 5 denarios en comida. Estamos hablando aquí en 200 denarios, viene a ser por determinar unos $5.000 o alrededor de ello, ¿sí? Amén. $1.000, está bien, lo que sea, lo que sea. Entonces, Señor, dale toda esta a ellos, ¿de dónde vamos a sacar? Ahora, si tuviéramos la plata, ¿dónde está la comida? Si el Señor los lleva a lo más profundo del desierto, ¿por qué no los dejó en un pueblo, no? En un parquecito, ahí cerca, no, el Señor los llevó. ¿Sabe por qué? Porque tiene eso mucho sentido. Al pueblo de Israel también los llevó a un desierto, para que, ¿sabe qué? No dijeran, como ellos señalaban, sentados nosotros alrededor del fuego, frente a una olla, comiendo la carne de búfalos, comiendo la carne de cebús, comiendo la carne de aves, y estamos tranquilos y contentos, esclavos, pero nuestro estómago lleno y no hay problema. Entonces, nuestras necesidades, allí donde aprendieron a ver necesidades y a ver frente a las necesidades, el Señor los llevó muy lejos y los predicó durante todo un día completo. Así es que muchos tendrían sueño, su metabolismo siguió funcionando, así es que también sentían hambre y sentían sed. Y esto tenía un sentido profundo, y es que, ¿sabe qué? El Señor en algunas ocasiones, en las crisis hay que saberlas entender. Yo sé los entrenadores, ¿sí? En economía, en finanzas, dicen, saquemos la ventaja de las crisis, ahora seamos más competentes,
Miremos otro tipo de estrategia, miremos otro tipo de mercado, miremos otro tipo, hagamos marketing, manejemos otro tipo de herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y a veces es necesario hacerlo bien. Y Dios, cuando lleva a alguien al desierto, cuando si usted está en crisis, si usted está enfermo, si usted está en una situación familiar allí, en donde está a punto de separarse, donde ve tanto problema, donde sus hijos ve usted que ya no se dejan orientar por usted, donde ve que sus padres nada que cambien, donde ve que su familia ahorita en estas pandemias hay más conflicto, tiene usted que entender por el Espíritu Santo de Dios que ahí es donde Dios quiere que usted lo busque a Él y que usted entienda que Dios es su mejor y su más poderosa provisión, porque el Señor lo quiere así. A veces el Señor nos permite que nos hundamos. Él permite que nos hundamos a veces en nuestros conflictos, a veces en los vicios, ¿sí? Y a veces usted se siente solo, como en un desierto, sin nadie. Pero sigue usted confiando en Dios. Dios es el proveedor. Dios es el que trae. Dios quitó las ollas de cebolla y las ollas de carne de Egipto. Dios le quitó a José, le permitió que fuera quitado de su casa, de su familia, para que estuviera allí en la cárcel. Y para que, ¿sabe qué? Porque así somos los seres humanos. Cuando llega la necesidad, es donde aprende uno a buscar, a entender de Dios. Y así sucedió aquí. ¿Acaso Dios no sabía que ellos nos llevaban mercado o comida? A un retiro de estos, un retiro en el desierto, que fue un retiro espiritual poderoso, que Dios dio allí y que multiplicó, porque dice el Señor y lo mandó que se sentara en la hierba. Entonces, versículo 41, después de que lo natural desapareció, viene lo sobrenatural de Dios y desciende lo sobrenatural de Dios. En el 41 dice lo fundamental. Y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 personas. Amén, 5.000 hombres, con sus familias y esto. Entonces se da cuenta, Dios actuó, tenía que quitarse, tiene que desaparecer lo natural, tiene que desaparecer a veces el empleo de lo que usted depende, para que venga lo sobrenatural que es Dios. Y la gente pueda darle gracias a Dios y pueda bendecir a Dios porque Dios está actuando allí y Dios está obrando de manera poderosa. Entonces, a veces Dios quita de lo que nosotros estamos dependiendo para que nosotros dependamos más de Él y para manifestar y mostrar su gloria y su gracia y su poder. Entonces, es bueno entender esto. Es bueno comprender lo que Dios hace. Es bueno entender lo que el Señor determina, porque es allí donde el Señor está. Amén. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a actuar en nosotros. No iremos de pasar por crisis, ¿verdad? No iremos a pasar por situaciones de estas. Pero en muchas ocasiones sí es importante para que nosotros aprendamos a depender del Señor. Jesucristo en muchas ocasiones le dijo a sus discípulos, váyanse a predicar la palabra de Dios y no lleven sino el bordón, un bordón, un palo, lleven calzado, no lleven más, y su ropa, no más. No lleven ni alforja ni nada de nada, solamente lleven, vayan así, con solamente la ropa. Y cuando regresaban los apóstoles decían, ¿y les faltó algo? Señor, no nos faltó nada. Dependimos única y exclusivamente de ti. Quitamos lo que estaba allí, quitamos la provisión, ¿sí? Dejamos de llevar nuestra provisión, nuestras finanzas, aprender a depender de Dios y no depender de un empleo, de un estudio, de mis padres, de la herencia, mi casa, mi carro, de mi apartamento, de mis, para aprender a depender de Dios. Y eso es lo que nosotros quiere el Señor, que estemos despojados de toda seguridad en nuestro entendimiento, de toda seguridad que nosotros hemos puesto en una persona. Hay mucha gente que depende más de su esposo, de su cónyuge, que de Dios, de sus hijos, de sus padres, que de Dios. Y eso es lo que viene el Señor a cambiar en nosotros. Que nosotros aprendamos a depender específica y exclusivamente del Señor, porque Él puede. Hoy en día, mis hermanos queridos, en este tipo de pandemia, mucha gente ha sido prosperada. Ahora todo ha llegado a su casa. Ahora tienen a sus cónyuges, ¿sí? Tienen a sus hijos, ¿verdad? Todo está a un clic. Todo está a un clic. Entonces,
el estudio, nos levantamos bien temprano en la mañana y mire Dios cómo ha sido fiel y cómo Dios nos ha dado provisión. Muchos de nosotros nos levantamos en la mañana y el trabajo llega a nuestra casa. El trabajo ha llegado a nuestra casa. Muchos están en teletrabajo y estas herramientas, estos elementos, no pueden haber llegado en otro mejor momento que en este, ¿sí? Y Dios le dijo a Daniel, en capítulo 9, que la sabiduría se iba a aumentar, el entendimiento se iba a aumentar. Esto estaba más que advertido. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y entender que es el Dios el que actúa. Nos levantamos en la mañana, nos hacemos el deseo, amén, y nos sentamos a trabajar y el trabajo está a un clic, ¿verdad? Amén. Todo está allí cercano. Desde luego hemos organizado nuestra casa, nuestro apartamento para que en un área o en un piso de nuestra casa estudien nuestros hijos. Entonces el colegio ha llegado y la escuela y la universidad ha llegado a nuestra casa, ¿verdad? Ahí está la preparatoria, ha llegado a nuestra casa. Luego nuestro cónyuge está en otra oficina, ¿sí? Amén. Y a nuestro cónyuge también le ha llegado el trabajo de nuestra casa. Para algunos otros que son médicos, tienen que estar al frente, ¿verdad? Pero por un tiempo han estado allí. Aquellos que traen la salud, pues tienen que estar más al frente. Pero igual, para la gran mayoría ha llegado oportunidades. El estudio ha llegado a la casa, el trabajo ha llegado a la casa, los servicios ya se pueden pagar por internet muy fácilmente, muy sencillamente. Entonces también el trabajo en internet ha permitido que podamos pagar nuestros servicios. La plata, el dinero, el sueldo, el salario también ha llegado a su casa. Entonces se puede pagar también desde su casa, ¿verdad? El mercado también. Una llamada, un correo electrónico, tráigame el mercado y ha llegado a la casa. Todo ha llegado a la casa. Incluso, ha llegado hasta la casa, hasta la iglesia, porque este medio ha permitido que Dios, que la palabra, que la iglesia misma llegue a su casa y las reuniones que hemos tenido, todas las iglesias las hemos hecho a través del internet. Es decir, que todo lo hemos tenido en esta casa y ha sido la provisión del Señor. Hablaba con unos hermanos de la iglesia y mis hermanos me decían, yo quiero ver a mi esposa y paso unos pasos, camino unos pasos y ya me encuentro con mi esposa y puedo darle un beso, puedo saludarla. Luego doy otros pasos y encuentro allí la cocina, el baño, todo lo que necesito. Doy unos pasos y voy al colegio a visitar a mi hijo, o doy otros pasos y voy a visitar a la universidad de mi hija. Entonces todo está en la casa, ¿verdad? Y Dios ha permitido eso y ahí es donde el Señor dice, nada les hará falta. Tienen provisión en sobreabundancia. Ahora, nuestra casa ha sido organizada, ¿verdad? Hemos tenido que perforar las paredes para ubicar cable, hemos tenido que comprar una router para que ya entre la internet y para que todo esté allí. Ahora, hay en nuestra casa la universidad, hay un espacio para la universidad, hay un espacio para la preparatoria, hay un espacio para el colegio, hay un espacio para la cocina, hay un espacio para, etcétera, para pagar servicios, etcétera y todo lo demás. Pero también debe haber un espacio para aquel que todo lo provee. Y debe haber un tiempo y un espacio para el Espíritu Santo, Dios, que es el que nos provee. Para Dios, el Señor, que es el que murió en la cruz, Jesucristo que murió en la cruz, allí tenga un espacio, un lugar. Y que podamos entender lo que José entendió. Y es que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo, Dios, es nuestro proveedor. Que podamos entender lo que los apóstoles, los profetas y los siervos de Dios entendieron. Que Dios es nuestro proveedor. Y que hay que poner un lugar en nuestra casa y en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, en nuestro cuerpo, solamente habitar Jesús en el corazón. No, Jesús tiene que invadirlo absolutamente todo. Todo, absolutamente todo tiene que invadirlo el Señor. Y es tanto que debe invadir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Él debe tomar su señorío. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y Él merece hacerlo. Él merece. Cuando nosotros nos llenamos más de Dios y más de su presencia y estamos más en contacto con el Señor, Dios puede actuar de mejor manera y podemos ser bendición para otros. José lo hizo. Aprendemos y entendemos. José llevó la provisión y lleva una provisión no solamente una provisión física, sino que también lleva una provisión material. Y Dios utilizó, Dios tuvo misericordia y fue propicio con José, porque José también llevó, además de la provisión material, una provisión espiritual. Y no solamente la llevó para su padre, no solamente la llevó para sus hermanos y la familia de sus hermanos, sino que también la llevó para su pueblo, para su generación, y la llevó para una nación completa. De tal manera que cuando Dios
Cuando las personas somos dirigidas y son dirigidas cuando permitimos que Dios, el Señor, dirija nuestras vidas, busquemos la gracia y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, entonces Dios puede actuar. Dios lleva la provisión. Y hermano, y lo invito para que siempre, en su Santa Cena, que véasela en familia, usted pueda compartir el pan, porque eso vino Dios a compartir el pan y el vino con nosotros. Que Dios nos dé su bendición mayor y más. Y así, Dios, en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, Dios, podemos compartir el pan y el vino en una Santa Cena, en una Pascua que nunca, nunca se va a terminar. Y que el Padre de la Gloria, cuando entra en nuestras vidas, Él puede gobernar nuestras casas y nuestras familias. Y Él lo va a hacer porque Él lo prometió así y lo va a cumplir. Dios puede dar mesa en el desierto y las necesidades tuyas y mías Él las puede sortear porque Él es el Dios Todopoderoso y Él puede crear. Yo no creo tanto en multiplicar, que multiplicó los panes y los peces. Yo creo más en que creó los panes y los peces y también avergonzó a Satanás. Porque cuando le dijo allí, ¿acaso tú puedes determinar que las piedras se vuelvan pan? Él se lo demostró más adelante. Y no solamente, no ni siquiera necesitó la materia prima, que es allí las piedras, porque Dios no necesita. Su palabra basta y es suficiente. Dice el Señor dijo que nos va a proveer, Él va a proveer. Si el Señor dijo que nos va a sanar, Él nos va a sanar, porque Él no miente. Él todo lo puede hacer. Solamente que en esta vida sí debe llenar las condiciones y los requisitos que el Señor señala, que determina allí. Y es que nosotros aprendamos a tener comunión con Él. Por eso ahora, estos medios electrónicos son tan importantes para nuestra vida ahora, pero no son tan necesarios como tener nuestra comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, usted allí puede hoy en día estar más cerca del Señor, porque puede escuchar la palabra de Dios a través de la radio. Hay muchísimas emisoras que son cristianas en su país o en el mío. Ahí usted puede también ver la televisión y poder ver las predicaciones que están allí y poder tener comunión con Dios el Señor. Puede usted abrir las alas de su Biblia en cualquier momento y puede llenarse un poco más del Señor y de Dios. Pero tienes que llenarte de fe. Tienes que llenarte de fe. Es importante que nos llenemos de fe para que también podamos dar fe. Dios quiere proveernos y Dios quiere proveernos de una manera poderosa y Él lo va a hacer y lo está haciendo. Paz y gracia en el nombre de Jesús. Si usted necesita de sanidad y medicina, Dios te da la provisión. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por cada hermano que está aquí, por cada mujer que está aquí, Señor. Da la sanidad y la medicina que necesita esta persona que está allí enferma, que está allí en la clínica. Dale la sanidad y medicina, Señor mi Dios, a las personas que están allí en sus casas. Da paz y bendición en el nombre poderoso y da libertad. Amén. Paz y gracia.